Es bueno saber que dentro de nosotros hay alguien que lo sabe todo, lo quiere todo y lo hace todo mejor que nosotros. Demian es una novela del escritor alemán Hermann Hesse, publicada por primera vez en 1919, en los tiempos que siguieron a la Primera Guerra Mundial. La obra relata el paso de la niñez a la madurez del personaje principal, Emil Sinclair, un niño que ha pasado toda su vida en lo que él llama mundo de ensueño o mundo de la luz, pero una mentira lo lleva a ampliar sus visiones del mundo y a conocer a un personaje enigmático de nombre Max Demian. Este lo llevará por los senderos del autorrazonamiento, a interrogarse constantemente, a descubrir la cara oculta del mundo y a romper con todos aquellos paradigmas que le han sido inculcados. La novela utiliza conceptos del gnosticismo, particularmente el demiurgo, una entidad que sin ser creadora es impulsora del universo. Nos muestra la influencia del sistema del psicoanálisis de Carl Jung. La novela comienza con nuestro personaje principal, Emil Sinclair, quien relata su infancia. Vive en un ambiente protegido y lleno de reglas, dentro de una familia estricta y tradicional. Se siente atrapado entre la luz y la oscuridad, entre el mundo inocente de la infancia y los aspectos oscuros y desconocidos del mundo exterior. Un día, vagando con dos chicos vecinos y Franz Kromer, un chico mayor, Sinclair se sentía extraño entre ellos y para ganarse su aprobación cuenta que robó un saco de manzanas y jura que es la verdad. Franz lo chantajea con esa tonta historia de mentira y le exige dinero a cambio de su silencio. El mundo se derrumba ante él. Se siente sucio, expulsado para siempre del mundo de sus padres y hermanas. Tiene un secreto, una culpa que debe soportar solo. De aquí en adelante, pertenecerá a los malos, los sospechosos, un sentimiento adverso pero completamente atractivo. Su infancia terminó y puede ser el mismo. Se siente extraño en su propio mundo. Lo que más anhela es confesarlo todo, pero piensa que sus padres lo verían simplemente como un desliz, no como lo que es, su perdición. Lo hace experimentar profundamente su vida y sufrirla. Más adelante, en la escuela, conoce a un compañero llamado Max Demian, un chico extraño y profundo, que habla sobre la dualidad de la vida y le invita a cuestionar las normas establecidas. Este encuentro marcará el inicio de una transformación en Sinclair. En un paseo, Demian le cuenta a Emil su propia versión de la historia de Caín y Abel. Caín le resultaba temible a los demás a causa de su audacia y su carácter. Después de matar al cobarde de Abel, lo temían y afirmaban que llevaba una marca de Dios. De hecho, la marca en su frente no se trataba de una mancha, sino de una distinción. Sinclair se ve reflejado en esto. Al igual que Caín, él lleva la marca a causa de su maldad y su desgracia. Demian le ayuda a liberarse de la moral convencional y a reconocer que su verdadero ser está más allá de las reglas externas. Asimismo, se encarga de resolver su problema con Kramer. Este no le vuelve a causar más sufrimiento. A lo largo del tiempo, la relación entre Sinclair y Demian se fortalece. Demian se convierte en una figura de sabiduría y de guía espiritual, alguien que le muestra un camino diferente y más profundo hacia el conocimiento de sí mismo. La marca de Caín se convierte en un símbolo poderoso de la búsqueda de la autenticidad y de la valentía. Por eso, cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo lo que está permitido y lo que está prohibido. Prohibido para él. Han pasado algunos años, durante los cuales Sinclair solo había tenido contacto superficial con Demian. Sinclair es enviado a un internado, lejos de su familia y de su círculo social. Se sumerge en una serie de experiencias y relaciones que lo desafían y lo forjan en el camino hacia la madurez. Este acto simboliza una ruptura con el mundo seguro y controlado de su infancia, el cual ya no le proporciona las respuestas que necesita. Durante este tiempo, Sinclair se encuentra con figuras que lo ayudan en su proceso de autodescubrimiento, pero siempre sigue el ejemplo de Demian, aunque éste permanece distante. La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero. La figura de la mujer comienza a adquirir un carácter simbólico, representa un terreno en el cual Sinclair necesita crecer y transformarse.
La atracción hacia la mujer refleja también su necesidad de integrarse en los aspectos de la oscuridad y la luz en su vida. Un día, en un parque cerca de la escuela, Sinclair se fija en una chica en particular, aunque nunca llega a acercarse a ella ni a hablar con ella, se encapricha de ella. Le da el nombre de Beatrice y casi comienza a adorarla de forma religiosa. El comportamiento de Sinclair cambia de inmediato, deja de acudir a las tabernas, se interesa más por la escuela y su comportamiento se vuelve cada vez más serio y digno, tanto así que comienza a pintar. Sinclair se entretiene un tiempo y un día pinta el rostro de una chica. Sin embargo, el rostro tiene rasgos masculinos y femeninos, y a Sinclair le parece casi la imagen de un dios. Días después, se da cuenta de que, aunque no se parece exactamente a él, el retrato es de Demián. Una noche, sueña con Demián y el escudo de armas que aparece en el arco que hay sobre la puerta de la casa de Sinclair. Se propone pintar el gavilán que aparece en ese escudo y luego le envía el cuadro por correo a Demián. El sueño de Sinclair está repleto de simbolismo. El gavilán, descrito como un pájaro triunfante, representa el elemento de la personalidad de Demián, que lucha por liberarse. Este sueño juega un papel clave en toda la obra, revelando la auténtica conciencia de Sinclair, en base a una idea de Jung. La información del universo está intrínseca en todos los individuos. Hess plantea una misión al hombre: tomar conciencia de sí mismo. Un día, Sinclair encuentra un trozo de papel entre las páginas de un libro. En él está escrito: el pájaro lucha para salir del huevo. El huevo es el mundo. En el mensaje también se explica que nacer, entonces, significa destruir un mundo. Añade que una vez nacido, el pájaro vuela hacia Dios, que se llama Abraxas. Sinclair no tiene ni idea de lo que significa Abraxas, pero más tarde en una clase se sorprende al escuchar a uno de sus profesores hablar sobre ello. Abraxas era una divinidad a la que se le impuso la tarea simbólica de unir lo divino y lo diabólico. Sinclair encuentra un respiro en su agitación interior en la música que toca Pistorius, el organista de una pequeña iglesia. Una noche le agradece al hombre por su música y le dice que se siente como si alguien intentara comprender el cielo y el infierno. Le dice al organista que está buscando a un dios que es a la vez dios y diablo, llamado Abraxas. Casualmente, Pistorius también es un buscador de Abraxas y tiene conocimientos para compartir. Pistorius le enseña a aceptarse a sí mismo y a vivir sus sueños. No las personas comunes, sino solo unos pocos, pueden ir por el camino difícil y seguir la solitaria religión de Abraxas. La única obligación de cada ser humano es encontrar y vivir su destino. Pistorius explica parte de la teoría de Jung sobre el inconsciente colectivo, cuando afirma que hemos acumulado en nuestras almas todas las experiencias por las que ha pasado alguna vez un alma humana. Las conversaciones con Pistorius ayudan a Sinclair a solidificar y comprender todo lo que ha estado aprendiendo. Cada una de ellas le ayuda a romper más cáscaras de huevo y a dejar que su halcón de los sueños se abra paso entre las ruinas de la cáscara del mundo. Un día, después de terminar la escuela, descubre una antigua fotografía de la madre de Demián y se estremece. Se trata de la mujer con la que lleva soñando varias semanas. Viaja en su busca, pero en vano. Días después se encuentra a Demián, que no está sorprendido en absoluto y lo está esperando. Le reconoce de inmediato por su señal de Caín, se queja del estado del mundo, del olvido de sí mismo y del instinto gregario del hombre moderno. Sinclair finalmente conoce a la madre de aspecto juvenil de Demián, a quien puede llamar por su nombre propio, Frau Eva. Sinclair comienza a centrar su vida en la casa de los Demián y en aquellos que, como él, llevan la señal. En medio de este ambiente, la relación de Sinclair con Eva se fortalece. Ella parece comprender cada uno de sus pensamientos y deseos, confronta a Sinclair sobre su amor por ella y le dice que debe permitir que se manifieste plenamente para conquistarla. Durante el verano, la paz y tranquilidad quedan sepultadas con el estallido de la guerra. Demián toma esto como una señal de la llegada de un nuevo mundo. Demián va a la guerra y Sinclair lo sigue ese mismo invierno. Ve a los hombres viviendo y muriendo,
encarando el destino de forma magnífica, y siente que los ha subestimado. Llega a creer que la violencia de la guerra es solo una expresión del alma de la humanidad, que deseaba delirar y matar, destruir y morir, para poder nacer de nuevo. Es como un pájaro que lucha por salir del huevo del mundo, destruyéndolo en el proceso. Sinclair queda herido y es trasladado a una zona segura. Una vez asentado en una tienda, mira a su alrededor y allí está Max Demian. Inclinándose hacia él, le dice: ¿Todavía puedes recordar a Frank Cromer? Sinclair reconoce el comentario y con una sonrisa. Demian le dice que tendrá que irse y que si Sinclair algún día le necesita, no volverá. Escucha la voz dentro de ti. No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y lo soy aún.